Estos últimos criterios que venimos estudiando, ¿sí? El criterio de la derivada primera, ¿sí? El criterio del signo de la derivada segunda y el criterio del signo de la derivada segunda para concavidad, nos permiten completar de alguna manera una serie de resultados que son útiles a la hora de estudiar funciones, ¿sí? Y no solamente de estudiar funciones, ¿sí? Sino también de encontrarle los máximos y los mínimos a esas funciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en esta clase vamos a tomar un ejemplo de una función polinómica y vamos a hacer el estudio completo de esa función polinómica. Completo en algún sentido, ¿no? Porque ¿qué quiere decir un estudio completo? Siempre algo le va a faltar, ¿sí? Pero vamos a utilizar todo lo que ya sabemos, ¿sí? de cálculo, sobre todo estos últimos resultados que estuvimos mirando, para ver qué podemos decir de una función polinómica, por ejemplo, como la que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Vamos a definir f de x igual 1/5 por x a la quinta menos 4 tercios por x al cubo, ¿sí? Esta es la función f que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar obviamente por el dominio. Al ser una función polinómica, ¿sí? El dominio de esta función es todos los reales, ¿sí? Y además, un dato interesante, en el caso de que me preguntaran, es que los polinomios no tienen asíntotas, ¿sí? Así que tampoco vale la pena, ¿sí? buscar las asíntotas en este caso, ¿sí? Ya que los polinomios no tienen asíntotas, ni verticales ni horizontales, ¿sí? Esto también es fácil de demostrar, uno puede calcular el límite al infinito de esto, ¿sí? O utilizar las reglas que tiene para calcular asíntotas y se va a dar cuenta que al ser un polinomio no tiene asíntotas. Muy bien, antes de hacer un estudio más bien tradicional vamos a buscar por ejemplo la intersección con el eje y. La intersección con el eje y de esta función es hacer f de x, perdón, f de 0, ¿sí? Y nos damos cuenta que al reemplazar por 0 me va a dar 0 acá y me va a dar 0 acá, o sea que f de 0 es igual a 0. Vamos a buscar la intersección con el eje x. La intersección con el eje x siempre se logra igualando la función a 0, con lo cual tendríamos que hacer 1/5 por x quinta menos 4 tercios por x cubo igual a 0. Para resolver una ecuación de este tipo, que es una ecuación polinómica, tenemos que factorizar. Tenemos que encontrar la factorización de este polinomio. Yo lo que voy a hacer es factorizar de esta manera, escribiendo x cubo por 1/5 x cuadrado menos 4 tercios, ¿sí? Igual a 0, y entonces esto me permite decir entonces que, por un lado, x cubo es igual a 0, con lo cual x va a ser igual a 0, y por otro lado, toda esta expresión, 1/5 x cuadrado menos 4 tercios, debería ser igual a 0. Acá vamos a despejar, entonces me va a quedar x cuadrado igual 4 tercios dividido 1/5, ¿sí? Y esto es lo mismo que x cuadrado igual 20 tercios. Así que tenemos dos raíces, ¿sí? Módulo de x igual a la raíz cuadrada de 20 tercios, ¿sí? Tenemos dos raíces porque acá esto implicaría que x sea 20 tercios o que sea menos, perdón, raíz de 20 tercios o menos la raíz de 20 tercios, ¿sí? Como intersección con el eje x. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a empezar a estudiar algo, digamos, un poco más novedoso, ¿sí? Vamos a estudiar los máximos y los mínimos, ¿sí? Vamos a estudiar los máximos y los mínimos de esta función. Esto es una n y una i, ¿sí? Para estudiar los máximos y los mínimos vamos a usar todo lo que sabemos de derivadas, ¿sí? Vamos a estudiar el signo de la derivada primera, en este caso. Pero para estudiar el signo de la derivada primera vamos a ver primero qué forma tiene la derivada primera, ¿no? f' de x, ¿sí? Al derivar nos queda 1/5 por 5, que es 1, entonces nos queda x cuarta menos 4 tercios por 3, 4x al cuadrado. Esta es la derivada. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, en primer lugar, notar que la derivada es continua, es una función continua, ¿sí? Porque es un polinomio, ¿sí? Es una función continua. Entonces, para analizar su signo, ¿sí? Puedo analizarlo, perdón, a partir de sus raíces, ¿sí?
ya que al ser una función continua solamente va a haber cambio de signo en sus raíces, ¿sí? Por el teorema de Bolzano. Entonces lo que voy a hacer es verificar cuándo x cuarta menos 4x cuadrado es igual a 0. Al hacer esta ecuación, al resolver esta ecuación, podríamos sacar x cuadrado de factor común y acá me queda por x cuadrado menos 4 igual a 0, y entonces acá tengo o que x cuadrado es 0, lo cual me conduce a que x es igual a 0, o bien, vamos a dividir por acá para no mezclar, que x cuadrado menos 4 es igual a 0, con lo cual x cuadrado es igual a 4, y esto me conduce a dos soluciones, que x sea 2 o bien que x sea menos 2. Y esto, ¿sí?, me estaría diciendo que la función va a cambiar de signos solamente en 0, en 2 y en menos 2. Porque si cambiara de signos en otro lado, tendría que tener otra raíz, ¿sí?, por el teorema de continuidad de Bolzano, ¿sí?, que me decía que para que la función, si la función cambiaba de signo, ¿no?, entonces entre esos dos valores donde cambiaba el signo tenía una raíz, ¿sí? No sé si recuerdan lo que estoy diciendo, ¿no? Yo tengo una función que es continua, toma un valor positivo de un lado y un valor negativo del otro, entonces en el medio tiene que haber por lo menos una raíz, ¿sí? Muy bien, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá lo que digo es que la función derivada es continua, entonces lo que voy a decir es que si hubiera otro lugar, ¿sí?, en donde cambiara su signo, tendría que haber una raíz más, y no tiene otras raíces que menos 2, 0 y 2, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es tratar de resumir toda la información que necesito para analizar la función en un cuadro como el que estoy dibujando ahora, en el cual voy a colocar el menos 2, el 0 y el 2, que son los valores que anulan a la derivada, ¿no? Esto para el caso de que la derivada sea continua, si no, obviamente este criterio no me va a servir y quizás tenga que agregar otros valores, ¿sí? ¿Sí? Valores, ¿no?, que anulan a la derivada. Muy bien. Esos tres valores que anulan a la derivada, que son los que marqué acá, ¿sí?, los voy a, de alguna manera voy a resaltar esto para que se note que esto es un punto y no un intervalo, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es identificar qué ocurre en los intervalos que me determinan esos tres valores. Como el dominio de la función son todos los números reales, vale la pena analizar qué pasa de menos infinito a menos 2, qué pasa de menos 2 a 0, qué pasa de 0 a 2 y qué pasa de 2 a más infinito. ¿Y cómo voy a hacer para analizar eso? Voy a analizar el signo de la derivada primera. ¿Por qué? Porque recuerden que el signo de la derivada primera me dice si la función es creciente o es decreciente, ¿sí? Entonces yo digo, vamos a tomar un valor en este intervalo. Entonces, por ejemplo, podría ser menos 3, ¿no? Entonces vamos a calcular f' de menos 3. No vamos a calcular todo el valor de f' de menos 3, sino solamente el signo. Acá tenemos f' de x, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer menos 3 a la cuarta, que es 81, menos 4 por menos 3 al cuadrado, que es 9, que es 36, ¿no? 4 por 9, 36. 81 menos 36, no sé cuánto me da, pero me va a dar positivo, ¿sí? Y fíjense nuevamente, lo único que me interesa es conocer el signo de la derivada. Y vuelvo a decir, ¿pero por qué no probás con otros valores? ¿Cómo sabes que esto vale en todo el intervalo? Bien, porque si esto no fuera así, o sea, si en menos 3 fuera positivo, pero hubiera otro valor en donde llegara a ser negativo, entonces acá adentro tendría que haber una raíz, teorema de Bolzano, y no la hay, porque las raíces de esta función, de la derivada, son menos 2, 0 y 2, ¿sí? Así que estoy fuertemente usando que la derivada es una función continua, si no, este cuadrito que se hace no tendría validez, o por lo menos no me permitiría asegurar qué pasa en todo el intervalo. Ahora, nosotros sabemos que por el criterio de la derivada primera, si una función es derivable en todo un intervalo y en ese intervalo tiene derivada positiva, es porque en ese intervalo la función es creciente, ya lo hemos demostrado esto. Bien,
Vamos a hacer el mismo procedimiento para cada uno de los intervalos que aparecen acá, ¿sí? Entonces podríamos calcular un valor, ¿sí? Para la derivada esta, por ejemplo, en -1, ¿sí? Recuerden que como se trata de intervalos abiertos, necesitamos tomar puntos interiores, no puedo tomar el -2, por supuesto. Además, la derivada de -2 me da 0, pues ya lo dedujimos eso. Bueno, si reemplazo por -1 acá me da 1 menos 4, que es -3, o sea que acá la derivada es negativa, eso quiere decir que la función es decreciente. Repitiendo este mismo análisis en 0,2 y en 2 más infinito, ustedes van a poder encontrar muy fácilmente, reemplazando, ¿sí? En alguno de estos numeritos acá, ¿sí? Van a encontrar que este valor también es negativo, o sea que acá la función también es decreciente, ¿sí? Y van a encontrar que de 2 a más infinito es positivo al reemplazar, así que acá les va a tener que quedar creciente, ¿sí? Entonces, a partir de este análisis del signo de la derivada, ¿sí? A partir de este análisis es que yo puedo después afirmar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué puedo afirmar? ¿Puedo afirmar dónde están los máximos y mínimos? Y de manera inmediata no, pero lo que sí puedo afirmar es dónde la función crece y dónde la función decrece, porque el criterio no me dice dónde están los máximos y mínimos, por lo menos el que estamos utilizando ahora. El criterio que me dice dónde están los máximos y mínimos es el criterio de la derivada segunda. Pero acá estamos usando el criterio del signo de la derivada primera que me dice dónde la función crece y dónde la función decrece. Entonces lo que podríamos decir es que f crece en el intervalo menos infinito, menos 2, ¿sí? En este intervalo, y en 2 más infinito. Muy bien. Y de otra manera, podríamos también decir que f decrece, no de otra manera, sino agregando esta información, en el intervalo menos 2, 0 y en 0, 2. Muy bien. En este caso en particular, ¿sí? En este caso en particular esto lo podríamos escribir como menos 2, 2, porque el 0 está dentro del dominio de la función también, así que ahí no habría ningún inconveniente. Pero esto no siempre tiene por qué pasar. Ahora, también mirando el cuadro, ¿sí? También mirando el cuadro, podemos decir algunas cosas más que son muy interesantes. En primer lugar, si la función viene subiendo y luego baja, ¿sí? Piensen gráficamente, si sube y luego baja, es porque acá hay evidentemente un máximo. ¿Está bien? Es decir, que acá la función tiene un máximo. ¿Está? ¿Cómo vamos a calcular ese máximo? Bueno, justamente vamos a calcular el valor de la función en menos 2. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a hacer f en menos 2. ¿No? F en menos 2 es 1/5 por menos 2 a la quinta, o sea, menos 32 quintos, menos 4 tercios por menos 2 al cubo, que es menos 8, o sea, más 32 tercios, ¿sí? Esto es f de menos 2. Y finalmente, ahora vamos a hacer la cuenta esta, y finalmente vamos a notar, de alguna manera, vamos a notar que si la función baja y luego sube, es porque en 2 hay un mínimo, ¿no? Si baja y sube, ¿no? Es porque en 2 hay un mínimo. O sea que el cuadrito también me permite visualizar fácilmente dónde hay mínimos y dónde hay máximos, ¿sí? Esto no lo estoy analizando o no lo estoy buscando a partir de un criterio, sino que lo estoy buscando por la definición de máximo relativo y de mínimo relativo, ¿no? El máximo relativo es un punto que a la izquierda la función crece y a la derecha la función decrece. Y el mínimo relativo viceversa, a la izquierda decrece y a la derecha crece. Es una definición, no estoy utilizando ningún criterio ni ningún teorema. Bien, si reemplazamos por f de 2 vamos a obtener 32 quintos, ¿sí? Menos 32 tercios. Y ahora vamos a calcular esto, pero también vamos a expresar, ¿sí? En dónde la función tiene máximo y en dónde la función tiene mínimo, ¿sí? Entonces, 32 quintos menos 32 tercios me da menos 4,26 periódico. Y
32 quintos menos 32 tercios al revés, ¿sí? Me da 4,26 positivo, ¿no? Muy bien, estos fueron calculitos aparte, ¿no? Para ahora completar que el máximo de la función, el máximo relativo de la función, lo encontramos en el valor menos 2 con valor 4,26. Voy a usar punto para diferenciarlo, ¿no? Periódico. Y tiene un mínimo la función, ¿sí? En el punto 2 menos 4,26. Muy bien. Toda esta información es la que tenemos hasta ahora, ¿sí? Para poder de alguna manera estudiarla a la función, pero vamos a agregar un análisis más, que es justamente el análisis de la concavidad. Fíjense que sacamos dominio, dijimos algo de las asíntotas, dijimos algo de la intersección con el eje Y, dijimos algo de la intersección con el eje X, dijimos mucho de máximos y mínimos y dónde la función crece y dónde la función decrece, ¿sí? Este cuadrito de resumen es sumamente importante porque con este cuadrito de resumen después es que vamos a armar un gráfico de esta función y vamos a decir algunas cosas también. Y lo que nos faltaría ahora es estudiar la concavidad, que lo hacemos en el pizarrón que viene. Para continuar con el estudio de esta función, ¿sí? Vamos a buscar la derivada segunda. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de utilizar lo que aprendimos sobre concavidad. Pero para la derivada segunda vamos a partir desde la derivada primera. Nosotros habíamos deducido que la derivada primera era x cuarta menos 4x cuadrado, con lo cual ahora vamos a hacer la derivada segunda, ¿sí? Que es volver a derivar, por supuesto. La derivada de x cuarta es 4x cubo y la derivada de 4x cuadrado es 8x, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, recuerden que el criterio de la derivada segunda me dice que si la función tiene derivada segunda positiva en un punto, en un entorno de ese punto, ¿sí? Es cóncava hacia arriba y es cóncava hacia abajo si la derivada segunda es negativa. Es decir, que lo que necesitamos saber es el signo de la derivada segunda. Y nuevamente tenemos la suerte de encontrarnos con una función continua acá, ¿sí? O sea, la derivada es una función continua, ¿sí? Entonces, como es una función continua, menos mal, qué bueno, ¿sí? Vamos a poder analizar el signo a partir de sus raíces, ¿sí? Entonces vamos a buscar cuándo la derivada segunda es igual a 0. Y a partir de ahí vamos a analizar el signo. Muy bien. Si tenemos una ecuación polinómica, como siempre, podemos factorizar para resolverla. Acá en este caso me va a quedar algo así, si no me equivoco, ¿sí? Y entonces vamos a tener o que 4x es 0, o que x cuadrado menos 2 es 0. Esto obviamente se resuelve con x igual 0, y esto se resuelve con dos valores, ¿no? Al tener x cuadrado igual 2, ¿no? Tenemos o bien que x es raíz cuadrada de 2, o bien que x es menos la raíz cuadrada de 2, ¿sí? De manera aproximada, raíz cuadrada de 2 es 1,41 más o menos. Bueno, y lo que vamos a hacer es exactamente el mismo procedimiento que hicimos antes o que pensamos antes, ¿sí? Mediante un cuadrito vamos a analizar los intervalos que me dejan estos tres números que son los que anulan a la derivada, que son menos raíz cuadrada de 2, 0 y raíz cuadrada de 2, ¿sí? ¿Por qué vamos a analizar esto? Porque estos numeritos son los que anulan a la derivada segunda. Eso quiere decir que, como la derivada segunda es una función continua, ¿sí? Seguramente si llegara a haber un cambio de signo en la derivada segunda, va a tener que ser alrededor de estos tres numeritos. No puede ser alrededor de otro número porque si no existiría otra raíz, ¿sí? Entonces me voy a armar acá los intervalos. Y finalmente tendríamos de raíz de 2 a más infinito, nos quedan 4 intervalos, ¿sí? Y en este cuadro vamos a analizar, no me quedó muy prolijo la verdad, pero bueno, vamos a analizar qué pasa con el signo de la derivada segunda. Vamos a borrar estas líneas de acá horribles, ¿sí? Y lo que vamos a
hacer. Primero vamos a destacar un poquitito los puntos para diferenciarlos, aunque sea visualmente, de los intervalos, ¿no? Bueno, la verdad bastante desprolijo, ahí va. ¿Sí? Acá tenemos un posible punto de inflexión, porque sabemos que, o de acuerdo como lo veníamos definiendo, los puntos de inflexión son los puntos donde la concavidad cambia, ¿no? Así que los posibles puntos de inflexión son estos tres que marqué en amarillo. Bueno, lo que hacemos entonces es el mismo razonamiento que antes. Voy a tomar un valor entre menos infinito y menos raíz de 2 y voy a ver qué le pasa a la derivada segunda. Es decir, voy a hacer f segunda de, y bueno, podría tomar por ejemplo menos 2, ¿sí? Bueno, al reemplazar acá me va a quedar 4 por menos 2 al cubo, que es menos 8, o sea, menos 32, y 2 por 8 es 16, menos 32 más 16, me da negativo. Es decir que acá la derivada segunda es negativa y entonces la función es cóncava hacia abajo. Si les fui muy rápido con las cuentas, ustedes detienen el video, hacen la cuenta. Recuerden que f segunda de menos 2 no es más que hacer 4 por menos 2 al cubo, menos 8 por menos 2 y resolver la cuenta, ¿sí? Y ver más que nada el signo de esta cuenta, ¿sí? Bien, al reemplazar por entre menos raíz de 2 y 0, por ejemplo, yo podría elegir menos 1, ¿sí? Ustedes van a verificar que cuando hacen f segunda de menos 1 van a encontrar, por ejemplo, que es positivo. Esto es fácil de ver. Así que acá la función es cóncava hacia arriba, ya estaría diciéndonos que esto es un punto de inflexión. De 0 a raíz de 2 les va a dar negativa la derivada segunda, por ejemplo si yo tomo f segunda de 1, ¿sí? Un consejo, y de raíz de 2 a más infinito les va a terminar dando positiva. ¿Sí? Si ustedes por ejemplo hacen f segunda de 2, se van a dar cuenta. Entonces acá es cóncava hacia arriba, acá es cóncava hacia abajo. Fíjense que los dibujitos son nada más que nominales, ¿no es cierto? Es más que nada como para tener una buena idea de qué es lo que está pasando. Digamos, este cuadro no tiene digamos, un basamento, un valor teórico, es solamente un resumen, ¿no? Que nos sirve a nosotros para tratar de identificar rápidamente cuáles son los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo. Y claramente acá tenemos tres puntos de inflexión, ¿sí? Menos raíz de 2, 0 y raíz cuadrada de 2. PI puse por la abreviatura, obviamente, de punto de inflexión. Entonces vamos a necesitar, obviamente, la imagen en menos raíz de 2, la imagen en 0 y la imagen en raíz de 2. ¿Sí? F de 0 ya nos habíamos anotado que era 0. F de raíz de 2, ¿sí? En la función va a ser 1/5 por raíz de 2 a la quinta menos 4/3 por raíz de 2 al cubo, ¿no? Y solamente por una cuestión, digamos, de orden, ¿no? Raíz de 2 a la quinta es raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2, ¿no? O sea, solamente para repasar el trabajo con radicales, si no esto se puede aproximar con calculadora y listo. Pero si no, esto es raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2, o sea que me da 4 raíz de 2, ¿no? Y algo parecido podemos hacer acá. Esto me va a dar 2 raíz de 2, ¿no? Entonces, haciendo eso, acá nos va a quedar 4/5 raíz de 2 menos 4 por 2, 8/3, ¿sí? Raíz de 2, ¿no? Entonces nos va a quedar 28 menos 28 quinceavos raíz cuadrada de 2. Un número bastante feo, ¿sí? Pero bueno, nada, es feo, nada más. Creo que está bien, menos 28 quinceavos raíz de 2. F de menos raíz cuadrada de 2, utilizando el mismo procedimiento, ¿sí? Vamos a encontrar que es 28 quinceavos por raíz cuadrada de 2, ¿sí? Y ya habíamos dicho que f de 0 era 0, así que ya tenemos los tres puntos de inflexión. ¿Qué podemos anotar entonces? Bueno, podemos anotar
Los intervalos de concavidad hacia arriba. Intervalos de concavidad hacia arriba. Los intervalos de concavidad hacia arriba son menos raíz de 2, 0 y raíz de 2 más infinito. Los intervalos de concavidad hacia abajo, fíjense que me lo estoy robando de la tabla esto, ¿no? Los intervalos de concavidad hacia abajo son de menos infinito a menos raíz de 2 y de 0 a raíz de 2. Muy bien. Uno de los puntos de inflexión, porque son 3, vamos a escribir los 3, uno de ellos es 0, 0. El otro es raíz de 2, menos 28 quinceavos raíz de 2. Y el otro es menos raíz de 2, 28 quinceavos raíz cuadrada de 2. Muy bien, entonces en esta nubecita que estoy haciendo acá, ¿sí? Tenemos la información necesaria para hablar de la concavidad de esta función. Bien, vamos a pasar en el próximo pizarrón a terminar el ejercicio con un detallecito más antes de pasar al gráfico de esta función polinómica, ¿sí? Y de hablar de algunas cosas que podemos decir a partir del gráfico. Un detalle que a veces puede ser útil a la hora de pensar en el gráfico de una función, cuando queremos pensar en el gráfico, no para otras cosas, es analizar la paridad de la función, ¿sí? Nosotros decimos que una función, ¿sí? Es par, ¿no? Cuando hablamos de una función par tenemos que definirla en un intervalo simétrico con respecto a 0, ¿sí? O sea, vamos a decir es par en menos a, ¿sí? Cuando ocurre que f de x es igual a f de menos x, ¿sí? Las funciones pares lo que tienen es que gráficamente, al ser f de x lo mismo que f de menos x, o sea, de su opuesto, ¿sí? Lo que tienen las funciones pares es que tienen una simetría respecto del eje y. Entonces, conocer esto, conocer que una función es par, me puede ayudar de alguna manera a pensar que el gráfico es simétrico con respecto al eje y. Después hay otras funciones que se llaman impares, ¿sí? También tenemos que definirlo en un intervalo simétrico respecto del origen. Y la función es impar cuando f de x es igual a menos f de menos x. Fíjense que en este caso, ¿sí? En el caso de las funciones impares, lo que tendríamos es f de x tiene un cierto valor, ¿sí? F de menos x en vez de tener el mismo valor tiene el valor opuesto, o sea, es opuesto todo. ¿Está bien? En este caso, las funciones que cumplen estas condiciones, ¿sí? De ser impares, lo que son es que son simétricas pero respecto del origen, o sea, tienen una simetría central. ¿Está bien? Esto es lo que ocurre gráficamente. Entonces, en algunas funciones podría ser útil saber si la función es par o impar porque me ayudaría, por ejemplo, a graficar. Fíjense que ustedes pueden revisar en los apuntes que tomaron de este video o hace unos minutitos atrás, que los puntos de inflexión quedaban simétricos respecto del origen. Eran menos raíz de 2 y raíz de 2. Y como ustedes vieron, las imágenes de esos puntos quedaron opuestos, o sea que probablemente esta función sea impar. Ahora, ¿cómo verificar si una función es impar o par o nada? Hay que calcular f de menos x y razonar. ¿Qué quiere decir esto de calcular f de menos x? Yo tengo que f de x es un quinto x quinta menos 4 tercios x cubo, ¿no es cierto? Entonces, para calcular f de menos x, lo único que tengo que hacer es reemplazar la x por menos x. Así de novedoso. O sea que acá va a venir un menos x y acá va a venir un menos x, ¿no? Es decir que la función f de menos x como fórmula me va a quedar un quinto por menos x a la quinta menos 4 tercios por menos x al cubo. Y ahora pensar a partir de las propiedades de los números. Menos x elevado a la quinta es lo mismo que menos x quinta porque la potencia impar no modifica el signo, o sea que esto me va a quedar menos un quinto x quinta. Y acá, menos 4 tercios y menos x al cubo es menos x al cubo. Es decir que este menos por este menos, ¿sí? Se va a ir y entonces me queda menos un quinto x quinta más 4 tercios x al cubo. Como verán, ¿sí? Si nosotros, esto es f de menos x, ¿no? F de menos x. Si nosotros calculamos menos f de menos x, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta que esto no es igual a la función, pero justo es opuesto, porque justamente con este menos, ¿no?
cambia todos los signos. Entonces nos damos cuenta que menos f de menos x es 1/5. X quinta menos 4/3. X cubo que no es más que f de x. Esto quiere decir que la función es impar. Esto vuelvo a repetir. Hay muy pocas funciones que son pares, muy pocas que son impares y muchas que no son ninguna de las dos. ¿Sí? Pero en el caso de que lo sean, puede llegar a ser útil a la hora de graficar. Bueno, y vamos a trazar el gráfico, ¿sí?, de esta función con los elementos que tenemos a disposición nuestra. Bien, entonces, para trazar el gráfico de la función vamos a considerar todo lo que sacamos, ¿sí? Así que es muy importante tener a mano todos los resúmenes y todos los cuadritos de resumen que teníamos, ¿sí? Entonces tenemos las raíces de la función son 0, raíz de 20 tercios y menos raíz de 20 tercios. ¿Sí? Yo voy a usar una escala grande en el eje X porque no tenemos valores realmente muy enormes. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, acá tenemos 3, ¿no? Bueno, justamente raíz de 20 tercios es más o menos... es un poquitito menos que 3, ¿no es cierto? Así que aproximadamente estoy hablando, ¿no? Así que podríamos poner que raíz de 20 tercios anda por acá. Los gráficos que vamos a hacer en este tipo de secciones son siempre gráficos aproximados, ¿sí? No vale la pena hacer gráficos sumamente precisos con los graficadores que hay hoy, ¿sí? Pero para tenerlo a mano a veces viene bien, ¿sí? Estos serían, entonces estas son las raíces, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya marqué las raíces, o las intersecciones con X y con Y. Intersecciones con X y con Y. La intersección con Y es 0, así que coincide en ese caso. Bueno, en el caso de que hubiera asíntotas también las voy a marcar, en este caso no hay. Así que digamos que la asíntota no es un indicador en este caso, ¿no? Acá tenemos el 4, acá tenemos el 5, 1, menos 1. Bueno, en fin, rellenamos el gráfico de la mejor manera que podamos, ¿sí? Y vamos a ir marcando. Ahora tenemos que marcar, vamos a pasar a marcar los máximos y los mínimos, ¿sí? En esta función tenemos un máximo que vale, que en menos 2, o sea, acá vale 4,26, es decir, que el máximo aproximadamente anda por acá, y yo lo voy a indicar con una M mayúscula para no perderme, y del lado de arriba. El valor 2, que corresponde a menos 4,26, corresponde al mínimo de la función, que lo voy a indicar con una M minúscula. Obviamente, estas notaciones que les estoy marcando no son para nada acordadas ni obligatorias, es algo que uso yo, digamos, como código personal para acordarme lo que estoy haciendo. Y luego vamos a marcar los puntos de inflexión, que también me ayudan. Los puntos de inflexión eran 3, ¿sí? El 0, 0, o sea que este también además es un punto de inflexión, le voy a poner una I ahí para guiarme, además de ser intersección con I. Raíz de 2, que anda más o menos por acá, 28 quinceavos raíz de 2, ¿sí? Que es más o menos, es un poquitito menos de 3, ¿no? Por ahí, ¿sí? Es un valor, vuelvo a decir, es un valor aproximado, ¿no es cierto? Pero no era 28 quinceavos, sino era menos 28 quinceavos, así que anda por acá. ¿Está bien? Ahí, un poquitito más acá, diría. ¿No? Bueno, vamos a ver, acá sería. Entonces este es otro punto de inflexión. Y el otro punto de inflexión es por acá, ¿no? Que sería menos raíz de 2, 28 quinceavos raíz de 3, ¿sí? Este es el otro punto de inflexión. Muy bien. Tenemos toda esta información y tampoco tenemos que perder de vista dónde la función crece, dónde decrece y demás, ¿no? Nosotros sabíamos que la función comienza creciendo cóncava hacia abajo. La concavidad es hacia abajo hasta acá. Así que empieza creciendo cóncava hacia abajo. Esta raíz la tendría que haber hecho un poco más a la derecha para que me quede mejor el gráfico.
creciendo cóncava hacia abajo. Crece hasta el máximo, después acá tiene que empezar a bajar. Pero fíjense que no cambia la concavidad sino hasta acá. Esta raíz, ignórenla por favor. ¿Sí? Venía un poco más a la derecha, pero es un problema de la escala que usé. ¿Está bien? Pero lo que sí es importante es que vean, ¿no? Máximo, llego hasta el máximo, comienzo a bajar. Llego hasta el punto de inflexión. Y el punto de inflexión no me dice si baja o sube. Lo que me dice es que cambia como la forma, ¿no es cierto? De esta manera. O sea que tendría que, fíjense que en esta parte mira para abajo la función, ¿no? Cóncava hacia abajo. Y en esta mira para arriba. Se tiene que notar acá el cambio, ¿no? En la concavidad, ¿sí? De hecho, en el segundo gráfico me parece que me salió mejor. Que se note un poquitito más, ¿sí? Ahí es preferible hacerlo exagerado, ¿no? Y que se note, ¿sí? Ahora, este valor es un punto de inflexión, pero la función sigue decreciendo. Entonces, fíjense que ahora empieza a mirar para abajo la función, ¿sí? Empieza a mirar para abajo. Sigue decreciendo, comienza a mirar para arriba, o sea que cambia de nuevo la concavidad. Fíjense cómo cambió tantas veces la concavidad sin en ningún momento dejar de decrecer, ¿no? Ahora sí, en el mínimo continúa con la concavidad hacia arriba, pero además sube la función, crece, ¿no? Acá el gráfico no me salió del todo bien, ¿sí? Estos gráficos son obviamente aproximados, ¿sí? Muy bien. Bueno, el gráfico de la función nos permite indicar unas cuantas cosas de la misma, ¿sí? Acá teníamos la otra raíz que era menos raíz de 20 tercios aproximadamente, ¿sí? Por ejemplo, como vemos y como ya sabemos que esto es un polinomio, el límite para más infinito da más infinito y el límite para menos infinito da menos infinito. O sea que el conjunto imagen de esta función son todos los números reales, ¿sí? Pero también nos permite decir, ¿sí?, que el máximo que tenemos no es un máximo absoluto, justamente porque acá se va. Y el mínimo tampoco es un mínimo absoluto. ¿Está bien? Pero de repente si a nosotros nos preguntaran, por ejemplo, ¿cuál es el mínimo absoluto de la función, si es que existe, en 0 más infinito, ¿sí? O sea, en los x mayores que 0. Ahora, si yo considerara solamente los x mayores que 0, fíjense que el mínimo termina siendo absoluto, acá, ¿no es cierto? El mínimo en ese caso termina siendo absoluto. Eso es un ejemplo, digamos, de pregunta que se podría hacer a partir de la observación del gráfico, ¿sí? Inclusive, recuerden que por el teorema de Weierstrass, si la función es continua, yo puedo dar extremos absolutos en todo intervalo cerrado. O sea que si yo tomo un intervalo cerrado, por ejemplo, no sé, en 1, 3, ¿sí? En 1, 3, que sería esto, ¿no? Esta parte de acá. ¿Cuál es el máximo absoluto y cuál es el mínimo absoluto? Bueno, claramente el máximo absoluto, ¿no?, es el valor que toma la función en 3. Es decir, tendríamos que calcular cuánto vale f de 3, ¿sí?, y verificar en ese caso. En cambio, el mínimo absoluto ya lo habíamos calculado porque es lo mismo que el relativo. Entonces, la observación del gráfico permite tomar ciertas decisiones en el caso de ciertas preguntas que me puedan realizar. Bueno, de esta manera hemos terminado esta extensa clase, ¿sí? Vean que el análisis de una función de manera completa lleva su tiempo. Yo lo he mostrado para un polinomio, ¿sí? En otras oportunidades vamos a hacer alguna muestra también para otro tipo de funciones para que podamos avanzar con estas cuestiones. Bueno, terminamos entonces esta clase, nos vemos la próxima.